Se creía que Lodebar era un sitio donde no llegaba la palabra de Dios, donde aquel hijo descendiente de Jonatán, el amigo de David, estaba viviendo lisiado y vivía en miseria. Aquel hombre que vivía lisiado, que el rey David mandó llamar para que saliera de Lodebar y se pudiera sentar a la mesa del rey. Es hora, hermano, de que escuches el llamado del rey. El rey te mandó llamar. Y si el rey te mandó llamar, hermano, es para que vistas ropas reales. Es para que te levantes del muladar. Es para que te sientes al lado del rey y que comas de la mesa del rey. Hermano, quiero enviar saludos especiales en este día de hoy. Quiero enviar un saludo especial a mi pastor Denis Gómez, a la pastora Sara de la iglesia Senda de Justicia y Libertad. Quiero enviar un saludo a los pastores Jorge Quiñones y la pastora Yamila Quiñones. Un saludo a todos los hermanos de la iglesia. Y también comentarles a ustedes, hermanos, a los que envío un saludo, a los hermanos del canal de YouTube. Estamos a través de la emisora 97.8 Vencedor Estéreo, que se transmite desde el corregimiento de Palmaseca, en el corregimiento en el municipio de Palmira. Esta emisora la dirige nuestro amigo pastor Eduardo Boya Escobar, para el que envío un saludo muy especial. Queremos, hermanos, seguir en el propósito del Señor. Estamos celebrando la conmemoración del Viernes Santo. Pero para nosotros, hermanos, los creyentes en Cristo, para nosotros todos los días deben ser santos. Para nosotros todos los días debe haber la conmemoración y recordar el sacrificio que nuestro Padre Eterno hizo. Porque cuando Jesucristo fue a la cruz, Jesucristo en la cruz nos regaló perdón. Y en la cruz Jesucristo dejó clavadas todas las actas por todos los pecados que habían en contra de la humanidad. Y nosotros, hermanos, recordando a Cristo como verdaderos creyentes, debemos dejarnos envolver en su amor, en su misericordia. Decía un amigo mío una frase que me marcó y me gustó mucho. Estoy estrenando, decía él. Y yo le dije, ¿qué? Pero si te estoy viendo que estás con las mismas ropas sucias. Y él me dijo, no, estoy estrenando misericordia. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Entonces me decía, estoy estrenando misericordia. Aleluya, la gloria sea para Dios. Hermano, estrenemos misericordia de Dios todos los días. Estrenemos esa misericordia y vivamos aferrados a ese amor infinito del Padre. Vivamos en ese primer amor. Que nada nos quite el gozo. Quiero invitarlos, hermanos, que compartan conmigo la enseñanza del día de hoy a través del libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, y Hechos, capítulo 16, versículo 31. Leamos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra, Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hechos 16:31.
Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Amado Jesús, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Padre amado, te damos todo, Señor, el honor que tú te mereces. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Padre amado, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos tu gracia, por darnos tu favor. Padre, que nosotros nos podamos acercar a ese lugar santísimo para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Tú nos permites, Señor, acercarnos a ti. Y te pedimos, Señor, que a tu Espíritu Santo nos dé discernimiento y nos permita, Señor, entender tu palabra, que sea edificante para nosotros, este y todos los días de nuestra existencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, mira esta enseñanza de estos dos libros. Marca el contexto del libro de Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, la historia de la muerte de Lázaro. Cuando Lázaro muere, que él habla con sus discípulos y les dice que la enfermedad de Lázaro es para glorificar el nombre del Padre. Es importante. Y a veces nosotros no entendemos que todo tipo de enfermedad que tengamos, todo tipo de padecimiento, todo tipo de frustración, donde creemos que estamos muertos y que ya no hay nada más que hacer por nosotros. Es allí donde, cuando se acaban nuestras fuerzas, empiezan las de Dios. La gloria sea para Dios. Y es allí donde, como dice ese texto, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y algunos de nosotros, muchas veces, dejándonos confundir, decimos: ya no hay nada que hacer. Ese está más muerto en vida que otra cosa. No hay nada que hacer por él. Ese no sale de las drogas. Esa enfermedad, el médico ya la diagnosticó como terminal. Ese matrimonio está más muerto que vivo. Y yo mismo fui testigo, hermanos, de una persona que había sido desahuciado por los médicos porque había tenido una cirrosis por la cantidad de alcohol que tenía en su cuerpo. Y los médicos lo habían desahuciado, pero Dios no lo había desahuciado. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Eso es lo más importante, hermano. Cuando nosotros sabemos que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no está muerto. Cuando la mano del Señor no está cortada. Cuando sabemos que tenemos al Dios vivo, que todo lo puede. La gloria sea para Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia.
Mira pues, mira esta enseñanza. Nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. El que tiene a Jesús duerme y se levanta. El que tiene a Jesús resucita como nuevo hombre. Hay una historia. La hija de Jairo, eso lo vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 8, en donde a Jairo le dicen que su hija ya está muerta. Y Jesús les dice, ella no está muerta, ella duerme. Y se reían de Jesús. Asimismo nosotros sabemos que el que tiene a Jesús no está muerto. El que tiene a Jesús duerme y se levanta. El que tiene a Jesús resucita como nuevo hombre. El que tiene a Jesús se levanta con autoridad y poder dada por el Padre. Y eso es tan importante, hermano, que nosotros entendemos en esta enseñanza. Lo vemos cuando el apóstol Pablo, hablando con autoridad porque él tenía a Jesús, estando al frente de aquel cojo, le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, oye bien, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y allí hay algo impactante, hermano. Hay algo importante que yo quiero enseñarte a ti hoy. Y me quiero centrar en ello y que tú también centres tu atención. Mira lo que le dice Pedro a aquella persona que necesitaba ser resucitado porque estaba muerto en delitos y pecados. Estaba en una condición de hacía muchos años, viviendo en miseria y pidiendo de las migajas, viviendo de las migajas que le daban. En ese momento le dice Pedro, yo no tengo plata ni oro para dar, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Pedro tenía a Jesús. Y ese Jesús que tenía Pedro le dio la autoridad de levantar al cojo. Ese mismo Jesús entró en la vida de aquel cojo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Ese mismo Jesús entró a la vida del cojo y ya no era el Jesús de Pedro, aleluya, sino que también era el Jesús de aquel cojo. Y aquel cojo, cuando se levanta, entra con ellos a la sinagoga y entra saltando y dijo, ya no tengo a Jesús porque otros me lo dicen, sino porque ahora está en mí. Eso mismo pasó con la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana recibió el mensaje de Jesús y se fue al pueblo a hablar con aquellos hombres, y ellos, impactados por el mensaje de la mujer, creyeron y después tuvieron la oportunidad de estar con Jesús y le dijeron a la mujer luego, no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros creemos porque lo hemos escuchado, aleluya, porque ahora creemos el mensaje porque está en nosotros también. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas cuando centramos nuestra atención en este punto. Debemos creer, debemos levantarnos, debemos resucitar. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesús nos permite que vivamos si estamos en Él. La gloria sea para nuestro Padre eterno. Y por eso, aquel cojo en ese instante
La condición de él cambió inmediatamente. Ya no era el mendigo, el pobrecito, el tirado en el piso que todo el mundo le tenía lástima. Ya era un hombre lleno de la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén, mi alma te alaba, Jesús. Ya ese cojo comenzó a ser testimonio de la grandeza de Dios. Y eso pasa contigo y conmigo, hermano. Cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados, cuando nosotros andamos lisiados, cojos, tirados en el piso, al recibir a Cristo Jesús, en ese momento nosotros ya somos testimonio para que otros también tengan a ese Jesús que nosotros tenemos. Jesús dijo, para que todos, oye bien, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira lo importante allí. Cuando tenemos a Jesús, ya somos uno con Él. La palabra de Dios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mira, ya no somos dos, somos uno con Él. Somos uno con Él. ¿Qué debes hacer, hermano, para que sea tu Jesús? Hoy yo tengo a mi Jesús y mi Jesús habita dentro de mí. ¿Qué deseas hacer tú para que sea tu Jesús? La palabra nos enseña en el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículo 11 al 20, una historia que además de impactante, le causa a uno asombro, algo de gracia y la verdadera reflexión de esta enseñanza es que nosotros debemos entender que cuando tenemos a Jesús, tenemos vida. Mira lo que pasó en esa historia. Los hijos de un tal Escevas, que eran personas que practicaban el exorcismo, llegaron a decirle a una persona que tenía espíritu inmundo, en el nombre de ese Jesús, el que predica Pablo, mandamos que salgas de allí. Mira pues lo increíble. Cuando Jesús estaba en Pablo, y tenía tanta autoridad Pablo, que las personas con el paño de Pablo, con el paño que Pablo tenía, lo usaban y eran sanos. Porque dentro de él a Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces aquellos hijos de Seba se atrevieron a decir, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te conjuramos que salgas de él. Y entonces el espíritu inmundo les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Mira lo importante allí. Ustedes quiénes son. Y en ese mismo instante nos dice la palabra que aquel demonio saltó sobre ellos, los hirió, los desnudó y los avergonzó. Pero mira lo importante de esta enseñanza, lo que dijeron ellos. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ellos no tenían a ese Jesús. Tú tienes, hermano, que apropiarte de ese Jesús. Tú tienes que hacer que Jesús sea tu Jesús. Así como yo digo, mi Jesús, porque yo lo acepté en mi corazón. Y como lo acepté,
Él vive dentro de mí. Yo conozco a Jesús y procuro vivir conforme a lo que le agrada a Jesús. El apóstol Pablo dijo: he corrido la buena carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de la victoria. Y Pablo era un hombre que pertenecía al Sanedrín. Él era un hombre rico, pero era un hombre que estaba muerto en delitos y pecados. Y cuando él conoció a Jesús, todo lo que tuvo lo estimó por basura, por el amor a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos entender. Que si nosotros conocemos a Jesús, si nosotros recibimos a Jesús, podemos hablar con la autoridad que Jesús nos dio. Podemos hablar con esa autoridad que Jesús nos da. La palabra de Dios nos dice en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 al 17, nos dice la palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, oye bien, el que creyere. ¿Y en quién debemos creer? En Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Y fuere bautizado. ¿Y en quién nos debemos bautizar? En Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Será salvo, dice la palabra. Mas el que no creyere será avergonzado, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, el nombre que tú tienes que tomar y apoderarte de él. Tomar posesión de ese nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Nos ha dado autoridad, nos ha dado poder, y nos cubre bajo un manto de protección de que ninguna cosa nos haga daño. Cuando nosotros tenemos a Jesús, a mi Jesús, lo tenemos dentro de nosotros, porque Él habita en nuestro corazón. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Por eso, hermano, no podemos apartar el nombre de nuestro Señor Jesucristo de nosotros. Ese Jesús que nosotros conmemoramos, que fue a la cruz, que padeció y murió por nosotros, es el que nos dio la salvación. Nos dio la autoridad y nos dio el poder. Y nos da la vida eterna. Mi alma te alaba, Señor. Hermanos, nosotros debemos creer en el Señor Jesús. Y si creemos en el Señor Jesús, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Y por eso leíamos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, este mensaje. Porque cuando Pablo y Silas estuvieron presos con cadenas y con grillos, ellos cantaban himnos y adoraban al Señor. Y allí se produjo un fuerte terremoto y las celdas de todos los presos, oye bien, la celda de todos los presos se abrieron y las cadenas de todos se rompieron. Se produjo allí en ese momento, por la oración, un milagro sobrenatural del Señor. Si nosotros buscamos al Señor, si nosotros oramos al Señor, si nosotros imploramos al Señor, si creemos en el Señor, vamos a ser salvos nosotros y va a ser salva nuestra casa. Y allí en ese momento muchos recibieron al Señor, porque dice la palabra que aquel carcelero
Fue bautizado él y los de su casa. Y los de las casas de aquellos otros presos que vieron el milagro, que las cadenas se rompieron, ellos también recibieron su porción. Eso es lo que tú tienes que entender hoy, hermano. Que si nosotros nos movemos por Cristo, si nosotros vivimos por Cristo, todo lo que esté muerto en nosotros va a resucitar. Que si nosotros nos movemos por Cristo, lo que está adormecido se va a despertar. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. El nombre de Jesús, hermano, nos saca de la tumba. Y mira lo que pasó con Lázaro. Lázaro lo enterraron. Y Lázaro llevaba 4 días de muerto. El enemigo nos quiere meter en la tumba. Y yo te quiero preguntar a ti, hermano, ya estamos terminando. ¿En qué tumba te tiene metido el enemigo? Pero analiza y piensa en qué tumba el enemigo te ha querido mantener metido. Pero también en qué sueño profundo te ha querido tener el enemigo. Debemos despertarnos de ese sueño profundo donde el enemigo nos ha querido mantener. Porque nosotros sabemos que si nosotros salimos de la oscuridad, la luz que resplandeció en las tinieblas está en nosotros y nos alumbra todo camino. Pero hay algunas personas que les gusta vivir en oscuridad. Hay personas que incluso se compran, ¿cómo es que se llama eso? Unas cosas que se ponen para dormir, para quedar en perfecta oscuridad. Así es que Satanás nos quiere tener, en perfecta oscuridad, y nos pone el velo para que no nos demos cuenta. Eso le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo lo tenía tan adormecido el enemigo que le había puesto vendas sobre vendas sobre vendas en los ojos. Pero solo cuando el hijo pródigo se despertó de ese sueño y volvió en sí, dijo: ¿yo qué hago aquí? Estoy deseando comer de la algarroba de los cerdos. Yo quiero salir de lo de bar. Yo quiero salir de este lugar. Y allí, cuando despertó y volvió en sí, como tú y yo, hermano, debemos despertar, debemos resucitar a la vida muerta del mundo. Allí es donde nosotros vamos a ver que en la mesa del rey hay abundancia de pan para nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Pero hay algunas personas que no piensan así. Hay algunas personas que dicen: no. A mí todavía me falta algo por hacer en el mundo. Yo me corono esta vueltica, y después de que me corono esa vueltica, ahorita sí voy a buscar al Señor. Yo me acuerdo que como abogado saqué a una persona de la cárcel. Y cuando yo saqué a esa persona de la cárcel, él me decía: me voy a millonar. Y me decía: abogado, cuando yo me amillone, lo voy a llevar re bien. ¿Y sabes qué pasó? Imagínate cuál era la intención, señor Nelson. ¿Cuál era la intención? Usted se acuerda, porque usted conoció esa historia, de la persona que quería emmillonarse y que en la panadería de aquí del barrio Alfonso López le quitaron la vida. Porque la condición de él por quererse amillonar no era otra que querer seguir viviendo haciendo maldad. Y por eso perdió la vida. Por eso nosotros, hermano, debemos terminar la historia de nuestra vida pasada. Debemos ser como Lázaro, que resucita. Debemos quitarnos todo cuanto nos impide levantarnos. Debemos abrir los ojos y no seguir adormecidos
por las cosas del mundo que Satanás nos ha puesto. Pero allí hay otra cosa importante en la historia de Lázaro, que es importante, y con esto termino. Cuando a Lázaro lo meten en la tumba, colocan una piedra muy grande, porque era la costumbre sellar las tumbas con las piedras. La piedra representa el obstáculo para poder salir libremente de la tumba. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿cuántas piedras tienes tú como obstáculo para salir? ¿Cuántas piedras te están impidiendo salir? Y allí muchos te dirán, no, es que tú ya hueles mal. Otros te van a decir, es que esa enfermedad tuya no tiene solución. Otros te van a decir, no vas a poder salir de las drogas. Te meten cualquier cantidad de piedras para obstaculizar. A Lázaro, además de tener la piedra encima que taponaba la tumba, decían, lleva 4 días de muerto, ya huele mal. Pero yo te quiero decir a ti hoy, hermano, ninguna piedra podrá quedar firme cuando nosotros tenemos a Jesús dentro de nosotros. Amén, Señor, mi alma te alaba. Ninguna piedra podrá quedar firme. Ninguna piedra pudo quedar allí intacta, sellando, obstaculizando que Lázaro saliera. Y mucho menos la piedra que pusieron para sellar la tumba donde estaba Jesús. Porque cuando Jesús se para delante de la piedra, cuando Jesús se para de frente a la piedra tiene que removerse. El obstáculo tiene que desaparecer. Y cuando Jesús se para delante, estando dentro de ti, no habrán piedras, no habrán gigantes, no habrán tormentas, no habrá desierto que tú no puedas pasar. Porque tienes a Jesús que te permite salir avante de esas circunstancias que te tienen bloqueado, que no te permiten proseguir. Levántate de ese lugar de adormecimiento. Resucita como Lázaro, ya no más muerto en delito y pecado. Abre los ojos, hermano, que Cristo derramó su sangre por ti y por mí. En la cruz quedaron clavadas todas las actas por los pecados que habían en contra de la humanidad. Ya no vivamos más en pecado. Porque si nos apartamos del pecado y si recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos juntamente con Él la oportunidad de gozar de la vida eterna. Vamos a orar. Amado Jesús, hoy te quiero dar las gracias. Te doy la honra a ti, Jesús. Padre, gracias por derramar tu sangre por mí. Gracias, Señor, porque a través de tu sangre, yo que estaba muerto en delitos y pecados, porque tú te hiciste hombre, Señor, te entregaste por mí para limpiarme del pecado. Por eso yo hoy, Señor, soy libre y te amo, Señor, y confieso, Señor, tu santo nombre. Tu palabra dice, Señor, cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón, que si confesare que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, seré salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Hoy te pido, Jesús,
que borres de mí todo pecado. Padre, y te pido me permitas perdonarme a mí mismo. Y perdóname, Señor, por todo pecado contra mi prójimo. Acepto el perdón que me diste en la cruz, Jesús. Hoy, Viernes Santo, y todos los días, Señor, voy a aceptar tu perdón. Y voy a caminar, Señor, de acuerdo a tus estatutos y mandatos. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que de allí no se borre jamás. Espíritu Santo, entra en mí, entra en mi corazón y habita en mi corazón. Fluye, Espíritu Santo, en mí. Localízame en tu misericordia. Te doy la gloria a ti, Jesús. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo amado por rescate de mis pecados, por rescatarme del pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos estrenando nuestro correo electrónico del canal Un Instante con Dios. Y este correo va a aparecer en la pantalla y queremos allí que ustedes nos escriban. Y también vamos a darle próximamente el número telefónico para que ustedes escriban al número de WhatsApp y envíen sus peticiones por oraciones. Nuestro equipo de intercesión de la Iglesia Senda de Justicia y Libertad, la iglesia misionera de la cual hago parte, quiere orar por ti, hermano. Queremos seguir haciendo del Evangelio de Cristo nuestro diario vivir y que tú también lo conozcas. Shalom, hasta una próxima oportunidad. El Señor te continúe bendiciendo.